Un disparo en la cabeza. 4,000 personas mirando. Y un país entero que jamás volvería a ser el mismo. ¿Quién ordenó matar al hombre que iba a ser presidente de México? El 23 de marzo de 1994, una bala atravesó la sien de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Era el candidato del PRI a la presidencia. Era el favorito. Era prácticamente el presidente electo. Y en segundos, todo terminó. Pero lo que siguió fue todavía más perturbador que el disparo mismo. Porque 30 años después, México sigue sin saber la verdad completa. ¿Fue Mario Aburto un asesino solitario, como dicen las autoridades? ¿O hubo un complot orquestado desde las más altas esferas del poder? Hoy te voy a contar la historia completa. Desde el niño que creció en un pequeño pueblo de Sonora, hasta el momento exacto en que una bala cambió la historia de México. Y ojo, porque hace apenas unos meses, en noviembre de 2025, detuvieron a un segundo tirador. Un exagente del gobierno que estuvo presente ese día con sangre de Colosio en su ropa. Esto que te voy a contar no es solo historia. Es un caso que sigue vivo. Antes de continuar, si te interesa conocer las historias más impactantes de México, ya sabes qué hacer. Dale like y suscríbete para no perderte ningún video. Ahora sí, empecemos desde el principio. Magdalena de Quino es un pueblo al norte de Sonora, a solo 80 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Un lugar de calor intenso, tierra seca y gente trabajadora. Ahí, el 10 de febrero de 1950, nació Luis Donaldo Colosio Murrieta. Sus padres eran don Luis Colosio Fernández, un contador que en sus ratos libres se dedicaba a la minería, y doña Armida Ofelia Murrieta. A Luis Donaldo fue el primogénito de 6 hermanos: Marta, Marcela, Víctor, Laura Elena y Claudia. Desde pequeño, Luis Donaldo mostró un carácter diferente. Era responsable, dedicado, siempre ayudando a su padre en sus negocios. Una de sus actividades favoritas era acompañar a don Luis en expediciones sierra adentro, buscando minerales. Pero lo que realmente distinguía a Luis Donaldo era su mente brillante. En sexto de primaria, obtuvo el mejor promedio a nivel regional. Tan destacado fue su desempeño que se ganó el derecho de viajar a la Ciudad de México para conocer al presidente en turno. Y aquí viene un detalle que marcaría su destino. El niño Luis Donaldo, de apenas 12 años, estrechó la mano del presidente Adolfo López Mateos. Años después, el propio Colosio recordaría ese momento como uno de los más significativos de su vida. Estreché su mano y escuché sus palabras de aliento. Era yo un niño de 12 años. A los 44, aún recuerdo ese momento como uno de los más emotivos de mi vida. Ese encuentro plantó una semilla, la semilla de la política. Durante la secundaria y preparatoria, Luis Donaldo desarrolló 2 talentos que lo definirían: la oratoria y la declamación. Ganó concursos estatales de oratoria. Fue locutor de radio en su comunidad. Era un líder natural, alguien que sabía expresar ideas con claridad y pasión. Pero no todo era estudio. El joven Luis Donaldo también trabajaba como locutor de radio en su comunidad. Imagínate, un adolescente de Sonora, con esa voz grave y pausada que después lo caracterizaría, hablando por las ondas de radio a sus paisanos. Era un líder natural. En la escuela, conciliaba grupos, organizaba eventos, proponía soluciones. Los profesores lo veían y sabían: ese muchacho va a llegar lejos. Lo que nadie imaginaba era cuán lejos llegaría, ni cómo terminaría. Cuando Luis Donaldo terminó la preparatoria, enfrentó su primer gran dilema. Quería estudiar economía. Era una carrera nueva, moderna, perfecta para alguien con su mente analítica. Pero había un problema: la Universidad de Sonora no ofrecía esa carrera. Consideró ir a Guadalajara, pero cuando llegó, las clases ya habían comenzado. Entonces tomó una decisión que cambiaría su vida. Se fue a Monterrey. En 1967, Luis Donaldo Colosio ingresó al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el famoso TEC de Monterrey.
Su padre solo pudo apoyarlo durante el primer semestre. Después, Luis Donaldo tuvo que valerse por sí mismo. Pero su brillantez académica le abrió puertas. Obtuvo una beca y el puesto de prefecto, lo que le ayudó a pagar sus estudios. Se graduó con honores en 1972, con el mejor promedio de su generación. Pero Colosio quería más. Entre 1975 y 1976, estudió una maestría en Desarrollo Regional y Economía Urbana en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Sus calificaciones fueron tan sobresalientes que obtuvo la opción al doctorado. Luego vino algo todavía más extraordinario. En 1979, fue invitado al Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados en Luxemburg, Austria. Era un centro de investigación de élite, donde se reunían las mentes más brillantes del mundo para estudiar sistemas complejos. Luis Donaldo describió esa experiencia como invaluable. Austria amplió sus horizontes. Le dio una perspectiva global que pocos políticos mexicanos tenían. Cuando regresó a México, comenzó a dar clases. Fue profesor de economía en el Colegio de México, la UNAM y la Universidad Anáhuac. Y fue precisamente en la Anáhuac donde conoció a alguien que cambiaría su vida. Diana Laura Riojas. Reyes había nacido el 9 de septiembre de 1958 en Nueva Rosita, Coahuila, aunque siempre se consideró regiomontana porque creció en Monterrey. La vida no había sido fácil para Diana Laura. Su padre, Rodrigo Riojas, murió de un infarto cuando ella tenía apenas 12 años. Ese golpe la marcó profundamente. Años después, cuando tenía 20 años, vino otro golpe. El joven esposo de su hermana mayor, Hilda Elisa, murió también, dejándola viuda con 2 pequeños hijos. Diana Laura quedó tan impactada por la viudez de su hermana que tomó una decisión drástica. Nunca se casaría. No quería arriesgarse a ese dolor. Con esa determinación, se mudó a la Ciudad de México para estudiar economía en la Universidad Anáhuac. Ahí, por cuestiones de revalidación de materias, tuvo que cursar macroeconomía. Y el profesor era un joven norteño de Sonora, recién llegado de Austria, con un doctorado en planeación regional. Luis Donaldo Colosio. El destino tiene formas extrañas de actuar. Diana Laura había jurado no casarse nunca, pero ese profesor de hablar pausado y mirada profunda desarmó todas sus defensas. Se casaron en 1984. Ella tenía 26 años, él 34. Un año después, en 1985, nació su primer hijo, Luis Donaldo Colosio Riojas. Pero Diana Laura quería darle un hermanito. Lo intentaron durante años, pero ella tuvo 2 abortos espontáneos. Finalmente, en 1993, después de un embarazo de alto riesgo en el que los médicos sugirieron privilegiar la vida de la madre, Diana Laura dio a luz a Mariana, una niña de grandes ojos azules. Para ese momento, Luis Donaldo ya era uno de los políticos más poderosos de México. La carrera política de Colosio fue meteórica. En 1980 ingresó al PRI. Un año después, ya era subdirector de análisis para la planeación del partido. En el sexenio de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari fue nombrado secretario de Programación y Presupuesto y designó a Colosio como director general de Programación y Presupuesto Regional. Ahí comenzó la relación que definiría el destino de ambos. Colosio se convirtió en uno de los hombres de confianza de Salinas. Trabajó en programas de desarrollo regional para zonas económicamente deprimidas. Demostró que podía combinar el rigor académico con el sentido político. En 1985, fue electo diputado federal por Sonora. Presidió la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. Sus colegas lo describían como firme en el debate, pero abierto en la conciliación. Pero fue en 1988 cuando dio el salto definitivo. Ese año, Carlos Salinas de Gortari se lanzó a la presidencia y eligió a Colosio como el coordinador de su campaña. La elección de 1988 fue una de las más controvertidas de la historia de México.
La famosa caída del sistema dejó serias dudas sobre la legitimidad del triunfo de Salinas. Pero eso es otra historia. Lo importante es que Salinas ganó y recompensó a Colosio. Primero lo hizo senador por Sonora, pero duró poco en ese cargo, porque en diciembre de 1988, Colosio fue nombrado presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Y aquí viene algo que pocos recuerdan. El 6 de julio de 1989, siendo presidente del PRI, Colosio dio un paso que ningún líder priista había dado antes. Reconoció la derrota del PRI y la victoria del PAN en Baja California. Por primera vez en la historia, el PRI aceptaba perder una gubernatura. Ernesto Rufo se convirtió en el primer gobernador de oposición en México. Ese acto de Colosio fue el primer paso real hacia la alternancia política en México. En abril de 1992, Salinas lo nombró secretario de Desarrollo Social. Desde ahí, Colosio implementó programas como Pronasol, que buscaban combatir la pobreza extrema. Para noviembre de 1993, todo estaba listo. En el sistema político mexicano de esa época, el presidente en turno elegía a su sucesor. Era el famoso dedazo o destape. Para 1993, había 3 nombres en la carrera: Luis Donaldo Colosio, Manuel Camacho Solís y Pedro Aspe Armella. Manuel Camacho Solís era el jefe del Departamento del Distrito Federal. Un operador político brillante, cercano a Salinas, con fuerte apoyo popular en la capital. Él estaba convencido de que merecía la candidatura. Pedro Aspe era el secretario de Hacienda, arquitecto de las reformas económicas del sexenio. Y Colosio era el secretario de Desarrollo Social, el hombre que había coordinado la campaña de Salinas y presidido el PRI. El 28 de noviembre de 1993, llegó el momento de la verdad. En el auditorio Plutarco Elías Calles del PRI, se anunció que el candidato a la presidencia sería Luis Donaldo Colosio Murrieta. Pero algo inesperado sucedió. A Manuel Camacho Solís no acudió al evento. No felicitó públicamente a Colosio. Por primera vez en la historia política de México, un precandidato perdedor hacía público su descontento. Camacho declaró: "No estoy en contra de la candidatura de Luis Donaldo, pero sí en contra del grupo de interés que está detrás de él". Este desaire público fue inaudito. Rompía todas las reglas no escritas del sistema político mexicano. Camacho renunció al Departamento del Distrito Federal, pero Salinas lo nombró inmediatamente secretario de Relaciones Exteriores. Era una forma de mantenerlo contenido. Sin embargo, lo que vino después complicaría todo. Para entender el asesinato de Colosio, hay que entender 1994. Ese año comenzó con el peor presagio posible para México. El 1 de enero, a las 12:01 de la madrugada, exactamente cuando entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, estalló la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. México estaba celebrando su entrada al primer mundo, brindando con champán por el TLC, cuando un ejército de indígenas armados tomó varias ciudades del sur. El subcomandante Marcos, con su pasamontañas, su pipa y su prosa literaria, se convirtió en el rostro de una rebelión que nadie esperaba. "Hoy decimos basta", proclamaron los zapatistas en su primera declaración de la Selva Lacandona. "Somos el producto de 500 años de luchas". De pronto, el México moderno, desarrollado, globalizado que Salinas había vendido al mundo, mostró su cara más oscura: la pobreza extrema, el abandono de los pueblos indígenas, la deuda histórica con millones de mexicanos. El levantamiento zapatista duró oficialmente 12 días antes de que se declarara un cese al fuego. Pero su impacto político fue devastador. La campaña de Colosio, que debía ser un paseo triunfal hacia Los Pinos, quedó completamente opacada. Los mexicanos ya no hablaban del candidato del PRI, hablaban del subcomandante Marcos, del EZLN, de Chiapas. Y aquí vino la jugada que enrareció todo el escenario político.
Carlos Salinas de Gortari necesitaba a alguien que negociara con los zapatistas. Alguien con habilidades diplomáticas, con capacidad de diálogo, con credibilidad. ¿A quién eligió? A Manuel Camacho Solís. El mismo hombre que había perdido la candidatura presidencial. El mismo que se había negado a felicitar públicamente a Colosio. El mismo que había hecho público su descontento con el dedazo. Y Salinas lo nombró coordinador para el diálogo y la reconciliación en Chiapas. Fue una jugada maestra desde el punto de vista de Salinas. Neutralizaba a un rival peligroso dándole una misión importante, mientras ganaba tiempo con los zapatistas. Pero desde el punto de vista de Colosio, fue una puñalada por la espalda. Camacho llegó a Chiapas y logró lo que parecía imposible. Sentó a negociar al gobierno con los rebeldes. Las conversaciones en la Catedral de San Cristóbal de las Casas acapararon la atención nacional. De pronto, el perdedor del destape presidencial era el héroe del momento. Los rumores empezaron a correr como pólvora. ¿Salinas quería cambiar de candidato? ¿Colosio sería sustituido por Camacho? La prensa especulaba abiertamente. Los analistas políticos no descartaban nada. En corrillos priistas se hablaba de que Colosio estaba quemado, que su campaña no despegaba, que Camacho era una mejor opción. El equipo de Colosio estaba furioso. Sentían que Salinas los había traicionado, que estaba saboteando su propia candidatura, que le estaba dando oxígeno a Camacho para mantener la presión sobre Colosio. Las tensiones internas del PRI llegaron a un punto crítico. José María Córdoba Montoya, el jefe de la oficina de la presidencia y mano derecha de Salinas, presionaba a Colosio para que mantuviera la línea oficial. Según reportes de prensa, llegó a sugerirle que renunciara. Alfonso Durazo, quien entonces era secretario particular de Colosio, estaba convencido de que había sectores dentro del gobierno que querían destruir a su jefe. Y en medio de todo este caos, llegó el 6 de marzo de 1994. Ese domingo, 6 de marzo de 1994, en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, se celebraba el 65 aniversario del PRI. Era un evento importante. Miles de militantes se reunieron para escuchar a su candidato presidencial. Las cámaras de televisión transmitían en vivo. La prensa nacional e internacional estaba presente. Nadie sabía que estaban a punto de presenciar uno de los momentos más importantes de la política mexicana moderna. Colosio subió al templete. Las luces lo iluminaban. La multitud lo vitoreaba. Y entonces comenzó a hablar. Lo que dijo ese día todavía resuena 30 años después. Compatriotas, aquí está el PRI con su fuerza. Aquí está el PRI con sus organizaciones. Está con su militancia. Está con la sensibilidad de sus mujeres y de sus hombres. Aquí está el PRI con su recia vocación política. Hasta ahí, no todo era normal. El discurso típico de un candidato priista. Pero entonces vino el giro. Yo veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso. De comunidades indígenas que tienen la gran fortaleza de su cohesión, de su cultura, y de que están dispuestas a creer, a participar, a construir nuevos horizontes. Esto era diferente. Apenas 2 meses después del levantamiento zapatista, Colosio estaba reconociendo públicamente el abandono de los pueblos indígenas. Yo veo un México de campesinos que aún no tienen las respuestas que merecen. He visto un campo empobrecido, endeudado, pero también he visto un campo con capacidad de reaccionar, de rendir frutos si se establecen y se arraigan los incentivos adecuados. Yo veo un México de trabajadores que no encuentran los empleos ni los salarios que demandan. Yo veo un México de jóvenes que enfrentan todos los días la difícil realidad de la falta de empleo, que no siempre tienen a su alcance las oportunidades de educación y de preparación. Jóvenes que muchas veces se ven orillados a la delincuencia, a la drogadicción. Yo veo un México de mujeres que aún no cuentan con las oportunidades que les pertenecen. Yo veo un México de empresarios, de la pequeña y la mediana empresa, a veces desalentados por el burocratismo, por el mar de trámites,
por la discrecionalidad en las autoridades. Y entonces llegó la frase que quedaría grabada en la historia. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. La multitud explotó en aplausos, pero en los palcos donde estaban los funcionarios del gobierno, las caras eran de preocupación. Colosio no había terminado. Es la hora del gran combate a la desigualdad. Es la hora de la superación de la pobreza extrema. Es la hora de la garantía para todos de educación, de salud, de vivienda digna. Es la hora de reformar el poder, de construir un nuevo equilibrio en la vida de la República. Es la hora del poder del ciudadano. Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad. Es la hora de la nación. El discurso duró casi una hora. Colosio habló de reformar al PRI, de democratizar a México, de acabar con los abusos del poder. Era un mensaje de ruptura, un mensaje de cambio, un mensaje que sonaba más a oposición que a continuismo. El discurso estaba inspirado en el famoso "Yo tengo un sueño" de Martin Luther King. Y tuvo un efecto similar. Electrizó a la audiencia común, pero alarmó a las cúpulas del poder. Para muchos analistas, ese discurso fue el rompimiento de Colosio con Salinas. El candidato estaba anunciando que no sería una simple continuación del salinismo, que tendría su propia agenda, que reformaría al sistema que lo había creado. Años después, Salinas diría que él había aprobado el discurso, que no hubo ruptura. Pero el periódico El Norte de Monterrey reportó que José María Córdoba Montoya, el todopoderoso jefe de la oficina de la presidencia, presionó a Colosio para que renunciara a la candidatura. Córdoba Montoya siempre negó esa versión, pero el hecho es que 17 días después del discurso, Colosio recibió un balazo en la cabeza. ¿Coincidencia? Hay quienes piensan que no. Lo que poca gente sabe es que en los días previos al asesinato, Colosio y Camacho habían limado sus asperezas. El 22 de marzo de 1994, un día antes del magnicidio, Manuel Camacho declaró públicamente que no buscaría ninguna candidatura. Era el fin de la incertidumbre. Colosio y Camacho habían llegado a un acuerdo. Según algunas fuentes, Camacho iba a ser el secretario de Gobernación en el futuro gobierno de Colosio. La reforma política sería prioridad. Salinas estaba contento. Propuso una cena de celebración. Él, Colosio y Camacho. Hubo una en la casa del candidato, con un vino especial. Sería después de que Colosio regresara de su gira por Tijuana. La cena nunca ocurrió. Años después, Diana Laura le mostró a Salinas el vino que su esposo había preparado para esa celebración. Una botella que nunca se abrió. El 23 de marzo de 1994 amaneció soleado en Tijuana. Era un día de campaña más para Luis Donaldo Colosio, o al menos eso parecía. El candidato llegó al aeropuerto Abelardo L. Rodríguez de Tijuana alrededor de las 16:05 horas, tiempo del Pacífico. Venía de una gira agotadora, pero su ánimo era alto. Las encuestas lo favorecían. La reconciliación con Camacho estaba lograda. Todo parecía encaminado. Su primer destino sería Lomas Taurinas, una colonia popular en los cerros de Tijuana. Un asentamiento irregular, de casas de lámina, calles de tierra y servicios precarios. No de exactamente el tipo de lugar que a Colosio le gustaba visitar. Quería estar con la gente, recordarían después sus colaboradores. Decía que ahí estaba el verdadero México. Lomas Taurinas era uno de los muchos asentamientos irregulares que habían crecido en Tijuana con la migración del sur. Gente pobre, esperanzada, que veía en el candidato del PRI la promesa de una vida mejor. En una explanada en pendiente, sobre la calle La Punta, se montó un templete improvisado sobre una camioneta. El escenario era modesto, unos altavoces, una manta con el logo del PRI, nada más. Pero la gente no dejaba de llegar.
Alrededor de 4.000 personas se reunieron para el evento llamado Acto de Unidad. Llegaban de las colonias vecinas, de los cerros circundantes, mujeres con niños en brazos, hombres con sombreros, jóvenes curiosos. El equipo de seguridad estaba preocupado. La pendiente del terreno dificultaba el control de la multitud. No había vallas suficientes. El espacio entre el templete y la salida era demasiado estrecho, pero Colosio había rechazado un operativo mayor. «No quiero parecer un emperador romano», había dicho alguna vez. «Quiero estar cerca de la gente». A las 16:35 horas comenzó el acto. 6 oradores hablaron antes que Colosio. Líderes locales del PRI, candidatos a puestos menores. La gente aplaudía, pero era evidente que esperaban al candidato presidencial. Finalmente, cerca de las 17 horas, Luis Donaldo Colosio subió al templete. Dio su discurso. Habló de los programas sociales, de su compromiso con los pobres, de la transformación de México. La multitud aplaudía, gritaba, agitaba banderitas tricolores. El sonido ambiental reproducía música de banda. La culebra, de la banda Machos, sonaba a todo volumen entre un discurso y otro. A las 17:08, Colosio bajó del templete. Y aquí es donde todo salió mal. En lugar de dirigirse directamente a su camioneta Blazer por el lado donde había una valla de seguridad, Colosio decidió caminar entre la gente. Quería saludar, estrechar manos, sentir el contacto con sus simpatizantes. Su equipo de seguridad intentó disuadirlo, pero Colosio era terco en eso. Le molestaba mucho que lo agobiaran los guardaespaldas. Recordaría después Liévano Sáenz, uno de sus colaboradores cercanos. En total, había 66 elementos de seguridad en Lomas Taurinas. Se dividían en 3 grupos. 31 de la Comisión de Orden y Seguridad del PRI de Tijuana, conocidos como Grupo Tucán. 17 del Grupo Omega. Y la escolta personal de 14 miembros del Estado Mayor Presidencial, más algunos policías federales. 66 personas protegiendo a un solo hombre. Y aún así, no fue suficiente. La multitud se arremolinó alrededor de Colosio. La gente quería tocarlo, abrazarlo, entregarle cartas y peticiones. Era una masa humana que se movía como olas, empujando en todas direcciones. Colosio había avanzado apenas 13 metros, poco más de 1 minuto y medio, cuando sucedió lo impensable. Un hombre se acercó por su costado derecho. Tenía el pelo rizado, un bigote delgado, una chamarra negra. En su mano, una pistola Taurus calibre 38. El tiempo pareció detenerse. El primer disparo impactó en la cabeza de Colosio, en la sien derecha, a quemarropa. El candidato comenzó a caer. Y mientras caía, un segundo disparo lo alcanzó en el abdomen. 2 disparos. Fracción de segundos. Una vida terminada. 4.000 personas miraban. Cámaras de televisión grababan. La música seguía sonando. Y nadie pudo evitarlo. Los segundos que siguieron fueron de caos absoluto. La seguridad de Colosio rodeó al candidato caído. Un hombre joven, de pelo rizado y bigote delgado, que portaba una chamarra negra, fue sometido inmediatamente por quienes rodeaban al candidato. Era Mario Aburto Martínez, de 23 años, originario de Michoacán pero radicado en Tijuana desde hacía 8 años. Colosio fue levantado y llevado hacia su camioneta. El traslado al Hospital General de Tijuana no excedió los 8 minutos. A las 17:20, el candidato ingresó inconsciente al área de urgencias. Los médicos intentaron todo. Se realizaron diversas maniobras encaminadas a tratar de salvar la vida del paciente, pero médica y clínicamente era imposible por la gravedad de la lesión en la cabeza. A las 18:55 horas del 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta fue declarado muerto. Tenía 44 años. Diana Laura Riojas estaba en Tijuana ese día, acompañada de su amiga, la periodista Norma Meraz. Habían ido a acompañar a Luis Donaldo en su gira. Era lo normal.
Aunque Diana Laura mantenía un perfil bajo debido a su enfermedad, trataba de estar presente en los momentos importantes de la campaña de su esposo. Estaban en un hotel cuando llegó la noticia. Beto Villa Escusa, un amigo cercano del candidato, fue quien le informó. Su voz temblaba cuando dijo las palabras que ninguna esposa quiere escuchar. A Colosio le dispararon. Las horas siguientes fueron de agonía pura. La incertidumbre, la espera, las noticias contradictorias. Unos decían que estaba vivo, otros que había muerto. Diana Laura llamó a los hospitales. Preguntó por su esposo. Nadie le daba información clara. Y entonces vino la confirmación de lo peor. Luis Donaldo Colosio había muerto en el Hospital General de Tijuana. Tenía 44 años. Diana Laura se derrumbó, pero no podía darse el lujo de quedarse paralizada. Tenía 2 hijos que la necesitaban. Luis Donaldo, de 8 años, y Mariana, de apenas 1 año. Una de las tareas más desgarradoras que le tocó fue comunicarle a su hijo mayor la muerte de su padre. Ordenó que apagaran la televisión al niño, que no lo llevaran a la escuela al día siguiente. Quería decírselo ella misma, en privado, protegerlo del horror mediático que estaba a punto de desatarse. Años después, el propio Luis Donaldo Colosio Riojas contaría cómo su madre manejó esa situación imposible. De alguna forma ella ya anticipaba lo que le iba a ocurrir a ella, pero lo que le pasó a mi papá era algo que no suponía que debiera pasar. De hecho, ella llegó a decirlo, que así no era, que se supone que era al revés, que él no me iba a hacer falta. Pero lo que pocos sabían es que Diana Laura cargaba con otro peso terrible. Semanas antes del asesinato, el médico de la familia, Misael Uribe, le había dado un diagnóstico devastador. Diana Laura tenía cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es uno de los más mortales que existen. La tasa de supervivencia a 5 años es de menos del 10%. Y en 1994, las opciones de tratamiento eran todavía más limitadas. A los 36 años, con un esposo candidato a la presidencia, un hijo de 8 años y una bebé de apenas 1 año, Diana Laura estaba enferma de muerte. Ella ya había anticipado que iba a morir pronto. Había pensado en cómo organizar el futuro de sus hijos, en quién los cuidaría cuando ella no estuviera. Lo que no esperaba era que su esposo muriera primero. En las semanas siguientes al asesinato, Diana Laura mostró una fortaleza sobrehumana. Se negó a que la llamaran la viuda de Colosio. Pedía que se refirieran a ella por su nombre de soltera o de casada, pero nunca como viuda. Esa palabra tenía para ella una connotación peyorativa que rechazaba. Cuando el presidente Salinas quiso llamarla para dar sus condolencias, Diana Laura se tomó su tiempo antes de responder. Quería tener claras sus peticiones antes de hablar con él. Después, tomó una decisión importante. Creó la Fundación Colosio para investigar el asesinato de su esposo. No iba a dejar que la verdad muriera con él. Diana Laura también aseguró el futuro de sus hijos. Habló con su hermana Hilda Elisa y su esposo Fernando Cantú, quienes aceptaron hacerse cargo de los niños si ella moría. Meses antes de su muerte, hizo un viaje a Europa. Tuvo una audiencia privada con el Papa Juan Pablo II en el Vaticano. Nadie sabe exactamente qué hablaron, pero fue un momento de gran significado espiritual para ella. Pero el cáncer no perdona. El 18 de noviembre de 1994, 8 meses después del asesinato de Colosio, Diana Laura Riojas falleció en la Ciudad de México. Tenía 36 años. Fue sepultada en Magdalena de Quino, Sonora, junto a su esposo, los pequeños Luis Donaldo de 8 años y Mariana de apenas 1 año quedaron huérfanos. Pasaron al cuidado de su tía Hilda Elisa Riojas y su esposo Fernando Cantú, tal como Diana Laura había arreglado. En un solo año, 1994, esos niños perdieron a su padre asesinado y a su madre por cáncer. Años después, Luis Donaldo Colosio Riojas contaría que él, siendo un niño de 8 años, no se daba cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando. Fue creciendo y escuchando anécdotas,
pláticas de adultos, versiones de lo sucedido. Armé el rompecabezas de mi familia, diría. Un rompecabezas hecho de tragedia, misterio y dolor. ¿Quién era Mario Aburto Martínez? Esta es una de las preguntas más debatidas de la historia criminal mexicana. Nacido en La Rinconada, Michoacán, en 1970, Mario Aburto se había mudado a Tijuana con su familia cuando era adolescente, alrededor de 1986. Durante 8 años vivió en esa ciudad fronteriza, como miles de otros migrantes del sur. Era trabajador de una maquiladora, una de esas fábricas de ensamblaje que proliferaban en la frontera. Un empleo modesto, un salario modesto, una vida aparentemente sin nada especial. No tenía historial criminal, no pertenecía a ningún grupo político, no tenía entrenamiento militar ni policial. Era, en teoría, un ciudadano común y corriente. Y eso es precisamente lo que hizo tan desconcertante su acto. ¿Cómo un trabajador de maquiladora, sin ninguna preparación especial, pudo acercarse tanto a un candidato presidencial protegido por 66 elementos de seguridad? ¿Cómo logró disparar 2 veces con precisión mortal, en medio de una multitud que se movía como olas, con música a todo volumen? Inmediatamente después de los disparos, Aburto fue sometido por quienes rodeaban al candidato. Según testimonios, la turba quería lincharlo. Los agentes de seguridad tuvieron que protegerlo de la ira de la multitud. Herido, cubierto de sangre, con la camisa abierta y esposado, fue conducido a la delegación de la PGR en Baja California. Ahí comenzó el interrogatorio. Pero no fue un interrogatorio normal. Durante más de 2 horas, aproximadamente 15 personas lo cuestionaron. Miembros del Estado Mayor Presidencial, policías judiciales federales, agentes del Ministerio Público. Las preguntas eran desordenadas, caóticas, sin orientación criminalística, según la propia investigación oficial. En su primera declaración, Aburto dijo algo extraño que nunca ha sido explicado satisfactoriamente. Mi intención era solamente herir al candidato. ¿Por qué alguien querría simplemente herir a un candidato presidencial? ¿Qué sentido tiene eso? Después cambió su versión. Habló de prevenir otro Chiapas. Dijo que era un héroe, que evitaría una guerra civil, que había miles de personas que querían repetir lo de Chiapas, y él lo iban a impedir. Sus palabras fueron confusas, a veces contradictorias. No eran 100, eran miles de personas que querían hacer otra vez lo que se hizo en Chiapas. Y no es un estado, son algunos estados. La cosa es más grave de lo que muchos se imaginan, y yo por eso preferí 1000 veces sacrificar mi vida a que hubiera pasado otra cosa. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes eran esas miles de personas? ¿De qué estados hablaba? A los psiquiatras que lo evaluaron emitieron diagnósticos contradictorios. Algunos dijeron que padecía trastornos delirantes y narcisistas, un delirio crónico sistematizado reivindicativo. Otros dijeron que no tenía alteraciones en sus funciones mentales, que tenía discernimiento, capacidad de raciocinio, entendimiento y libre albedrío. Era, según la versión oficial, el perfil típico del magnicida, joven, solitario, sin cómplices ni confidentes, que actúa solo, en público, sin resistirse a la aprehensión y aceptando la responsabilidad, como Lee Harvey Oswald, como John Hinckley, como Ciarán Ciarán. Se le caracterizó como mitómano, contradictorio, pero sin rasgos de personalidad psicótica. El 31 de octubre de 1994, un juez federal le dictó una sentencia de 42 años de prisión, que después aumentó a 45. No, la versión oficial quedó establecida. Mario Aburto Martínez fue un asesino solitario que actuó por motivaciones ideológicas confusas. Caso cerrado. Pero muchos se negaron a creerlo. La familia de Aburto abandonó México en 1995, después de ser amenazada de muerte. Se fueron a Estados Unidos y pidieron asilo político, alegando que el gobierno mexicano los estaba acosando para que confesaran que sabían del plan de Mario.
El propio Aburto ha mantenido durante 30 años que no actuó solo. Ha hablado de otros tiradores, de un complot, de que él fue utilizado, y hay quienes le creen. Desde el primer momento, la tesis del asesino solitario generó dudas, muchas dudas. ¿Cómo pudo un trabajador de maquiladora sin entrenamiento disparar 2 veces con precisión mortal en medio de una multitud que se movía como olas? A la explicación balística oficial dice que Aburto disparó a quemarropa, que no necesitaba puntería. Pero aún así, la precisión de los tiros es notable. Uno en la sien derecha, otro en el abdomen. 2 disparos letales en fracción de segundos. ¿Por qué el equipo de seguridad de Colosio descobijó sus flancos justo en el momento crucial? En el video del asesinato, que ha sido analizado miles de veces, se puede ver cómo los elementos de seguridad que rodeaban a Colosio de pronto se apartan. Es como si abrieran un pasillo para que Aburto llegara al candidato. ¿Fue negligencia o fue intencional? ¿Por qué la escena del crimen no fue preservada correctamente? Este es uno de los errores más graves de la investigación. En cualquier asesinato, lo primero que se hace es acordonar la zona, preservar las evidencias, evitar que nadie toque nada. En Lomas Taurinas no pasó nada de eso. La multitud siguió caminando por el lugar. Los peritos llegaron horas después. Las evidencias fueron contaminadas. ¿Por qué la necropsia se realizó ante demasiadas personas? En la autopsia de Colosio estuvieron presentes médicos, funcionarios, miembros del Estado Mayor Presidencial, policías y quién sabe cuántas personas más. La descripción del cadáver fue deficiente. No se estableció el plano de sustentación que permitiría determinar la trayectoria exacta de los disparos. ¿Por qué los peritos lavaron la bala encontrada en el lugar? Esto es casi increíble. Una de las evidencias más importantes, la ojiva que había atravesado el cuerpo de Colosio, fue lavada por los peritos. Eliminaron posibles residuos, ADN, huellas que podrían haber sido cruciales. ¿Incompetencia o sabotaje? ¿Por qué los elementos del Estado Mayor Presidencial no entregaron inmediatamente el arma de Aburto? Otra irregularidad inexplicable. El arma con la que supuestamente se cometió el asesinato fue retenida por los guardaespaldas durante horas antes de entregarla a las autoridades. ¿Qué hicieron con ella durante ese tiempo? ¿La limpiaron? ¿La alteraron? ¿La cambiaron? Las teorías conspirativas aseguran que todas estas pifias fueron intencionales, que el objetivo era obstaculizar cualquier investigación que llegara a la verdad. El primer fiscal del caso, Miguel Montes, llegó a una conclusión explosiva. Después de analizar los videos, los testimonios y las evidencias, Montes determinó que Colosio fue víctima de una acción concertada. No fue un asesino solitario, fue un complot. Montes identificó a un grupo de personas que habían facilitado el acceso de Aburto al candidato. Entre ellos estaba Tranquilino Sánchez Venegas, quien presuntamente sujetó el brazo de Colosio mientras Aburto disparaba. También señaló a otros integrantes del llamado Grupo Tucán, el equipo de seguridad del PRI local. El 4 de abril de 1994, apenas 12 días después del asesinato, Montes presentó un análisis de video al presidente Salinas en la residencia oficial de Los Pinos. El video mostraba cómo varias personas habían formado un diamante alrededor de Colosio, una formación que permitía que el asesino llegara hasta él, mientras los demás bloqueaban cualquier posibilidad de escape o defensa. Salinas autorizó que Montes hiciera pública su conclusión, pero después, misteriosamente, todo cambió. Montes fue removido del caso. Los siguientes fiscales descartaron la teoría del complot. La versión oficial regresó al asesino solitario. Hubo 4 fiscales especiales en total. Todos terminaron respaldando la teoría de que Mario Aburto actuó solo. ¿Por qué Montes cambió de opinión? ¿O lo obligaron a cambiar? Nadie ha respondido esa pregunta satisfactoriamente. Una de las teorías más perturbadoras sugiere que el Mario Aburto detenido en Lomas Taurinas no es el mismo que está preso. El jefe del grupo táctico especial que participó en la detención
David Rubí Gómez, declaró que el hombre capturado era delgado y moreno, con un lunar en la mejilla izquierda. Pero el Mario Aburto, que después apareció en el penal de Almoloya, era diferente. No tenía lunar. Sus rasgos faciales no coincidían exactamente. En 1995, con el periódico El Universal, publicó que la PGR tenía un estudio matemático que sugería que Mario Aburto había sido suplantado. En 1996, la criminóloga Josiane Pujol realizó un análisis antropométrico que encontró diferencias significativas en orejas, cachetes y estatura entre el detenido de Lomas Taurinas y el recluso de Almoloya. ¿Hubo 2 Mario Aburtos? ¿O 3? La teoría suena a ciencia ficción, pero los elementos forenses nunca fueron aclarados satisfactoriamente. Aquí viene lo más impactante de toda esta historia. El elemento que podría cambiar todo lo que sabemos sobre el asesinato de Colosio. El día del asesinato, otro hombre fue detenido a escasos 15 metros del lugar donde cayó Colosio. Su nombre, Jorge Antonio Sánchez Ortega. ¿Quién era este hombre? Sánchez Ortega nació en 1961 en El Rosario, Sinaloa. Tuvo una infancia humilde, trabajando desde niño en una papelería, en una gasolinera, y pasando temporadas en Estados Unidos encerando pisos para ayudar a su familia. Años después estudió Derecho. Fue reportero en un periódico local de Tijuana en 1988. Trabajó como encargado de almacén en una tienda de ropa. Participó en organizaciones estudiantiles. Fue burócrata. Colaboró en campañas del PRI, donde hizo contactos políticos. En 1993, ingresó al CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el servicio de inteligencia del gobierno mexicano. Apenas tenía 7 meses trabajando ahí cuando fue asignado a vigilar el mitin de Colosio en Tijuana. Su misión oficial: infiltrarse como periodista y monitorear el evento. Pero lo que pasó ese día levanta muchas preguntas. Cuando las autoridades lo detuvieron, notaron algo alarmante. Su chamarra tenía manchas de sangre. Le hicieron la prueba de rodisonato de sodio, un examen que detecta residuos de pólvora en las manos de quien ha disparado un arma de fuego. El resultado: positivo. Tenía sangre de Colosio en su ropa y pruebas de haber disparado un arma. Además, según un dictamen de la entonces Procuraduría General de la República, que fue publicado años después por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Sánchez Ortega dio positivo a las pruebas que demostraban la presencia de plomo y bario, producto de la deflagración de arma de fuego. ¿Qué hicieron las autoridades con toda esta evidencia? Lo liberaron al día siguiente. Sí, leíste bien, lo soltaron. La explicación oficial: era un agente del gobierno cumpliendo funciones oficiales. El arma que mató a Colosio fue la de Mario Aburto. No había evidencia que lo vinculara directamente con los disparos, pero las preguntas quedaron flotando durante 30 años. ¿Cómo se manchó de sangre de Colosio si supuestamente no tuvo contacto con él? ¿Por qué dio positivo a la prueba de pólvora si no disparó? ¿Por qué estaba a solo 15 metros del lugar donde cayó el candidato? Hay testimonios de testigos que dicen haberlo visto huir de la escena del crimen. Hay versiones que señalan que no ayudó a trasladar al candidato al hospital, como habría sido su deber como agente de seguridad. Físicamente, Sánchez Ortega era parecido a Mario Aburto. Esto alimentó teorías de que pudo haber sido confundido deliberadamente, o que ambos actuaron coordinadamente. Pero lo más perturbador es quién lo liberó. Según varias fuentes periodísticas, quien intervino para que Sánchez Ortega quedara libre fue Genaro García Luna, entonces subdirector operativo del CISEN. Sí, el mismo Genaro García Luna que años después sería secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. El mismo Genaro García Luna que actualmente está preso en Estados Unidos por narcotráfico, acusado de haber colaborado con el cártel de Sinaloa durante años. ¿Qué sabía García Luna sobre el asesinato de Colosio? ¿Por qué protegió a Sánchez Ortega? Durante 30 años, Jorge Antonio Sánchez Ortega vivió en libertad. Siguió trabajando para el CISEN. En 2008, fue asignado a Coahuila, donde según reportes,
se destacó por su habilidad para acercarse a la gente. Usaba pretextos como leerles el horóscopo para obtener datos personales de los familiares de las víctimas de la explosión de pasta de conchos. Información que supuestamente sirvió al gobierno para frenar el movimiento de inconformidad. Un agente de inteligencia con métodos poco ortodoxos, operando durante décadas bajo la protección del sistema. Hasta noviembre de 2025. El 8 de noviembre de 2025, 31 años después del magnicidio, la Fiscalía General de la República detuvo a Jorge Antonio Sánchez Ortega en Tijuana. Fue capturado a las 16:37 horas en la colonia Los Reyes, a solo 13 kilómetros de Lomas Taurinas. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, confirmó brevemente la detención. Según el Registro Nacional de Detenciones, el exagente del CISEN está acusado de ser el segundo tirador en el asesinato de Colosio. La teoría que la FGR maneja es que hubo dos disparos de dos tiradores diferentes, que Mario Aburto no actuó solo. O lo más impactante, en 2024, la FGR vinculó a Sánchez Ortega con Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, que actualmente está preso en Estados Unidos por narcotráfico. García Luna, en 1994, era subdirector operativo del CISEN. Según algunas versiones, fue él quien intervino para que Sánchez Ortega fuera liberado después del asesinato. Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar de forma perturbadora. El abogado de Mario Aburto, Jesús González Schmal, celebró la detención. No había razón para mantener preso solo a mi defendido si se buscaba a un segundo implicado, declaró. Inexplicablemente, el segundo tirador seguía prófugo y pese a ello, mantuvieron en prisión solo a Mario Aburto, como si fuera el único responsable. González Schmal fue más lejos. En el asesinato de Luis Donaldo Colosio, hubo dos disparos, pero ninguno de ellos fue de Mario Aburto. Según el abogado, Mario Aburto siempre sostuvo que hubo otro tirador, apodado El Ruco, quien supuestamente fue asesinado el 24 de marzo de 1994, un día después del magnicidio, en un taller mecánico de Tijuana. La investigación sigue abierta. A lo largo de los años, varios nombres han surgido en las teorías sobre quién ordenó matar a Colosio. Carlos Salinas de Gortari, el presidente. La teoría más popular dice que Colosio estaba alejándose de su control, que el discurso del 6 de marzo fue una declaración de independencia que Salinas no podía tolerar. Sí, José María Córdoba Montoya, el jefe de la oficina de la presidencia, era conocido como el superasesor de Salinas, el hombre detrás del trono. Según reportes de prensa, presionó a Colosio para que renunciara después del discurso del 6 de marzo. Después del asesinato se fue a trabajar al Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Nunca fue investigado. Manuel Camacho Solís, el rival político. Aunque él siempre negó cualquier participación, el hecho de que se beneficiaba directamente de la muerte de Colosio lo puso en el ojo del huracán. ¿Esto será una conspiración en mi contra?, llegó a preguntarse él mismo, temiendo que lo estaban señalando deliberadamente. El narcotráfico. Algunas versiones sugieren que los cárteles de droga veían a Colosio como una amenaza. Lo cierto es que nadie ha sido juzgado como autor intelectual. Solo Mario Aburto, el supuesto asesino solitario, ha pagado el precio. Pero en diciembre de 1995, ya fuera de la presidencia, Carlos Salinas de Gortari escribió una carta pública donde dijo algo revelador. Nada de lo que ha sucedido este año en México es ajeno a la lucha tremenda por el poder. Lo que se ha estado dirimiendo es qué proyecto de nación prevalecerá. Admisión velada o simple reflexión política. El misterio persiste. La muerte de Colosio dejó al PRI sin candidato a menos de 5 meses de las elecciones. Después de días de incertidumbre, el partido eligió a Ernesto Zedillo Ponce de León, quien había sido coordinador de la campaña de Colosio. Zedillo no era la primera opción de nadie. Era el candidato suplente, el plan B que nadie había contemplado seriamente. Sin embargo,
ganó las elecciones de agosto de 1994. Y su sexenio comenzó con otra tragedia. En diciembre, apenas semanas después de tomar posesión, vino la peor crisis económica de México en décadas, el famoso error de diciembre. La relación entre Zedillo y Salinas se rompió. El expresidente tuvo que exiliarse. Su hermano Raúl fue arrestado por su presunta participación en otro asesinato, el de José Francisco Ruiz Massieu. 1994 fue el año más sangriento de la política mexicana moderna. Colosio en marzo, Ruiz Massieu en septiembre, el levantamiento zapatista en enero, la crisis económica en diciembre. Un año maldito. 30 años después, Luis Donaldo Colosio sigue siendo un símbolo. Para algunos, representa lo que México pudo haber sido y no fue. Un presidente joven, brillante, comprometido con el cambio, que habría reformado al PRI desde adentro. Para otros, y es simplemente un mártir de un sistema podrido. Un recordatorio de que en México, quien se atreve a desafiar al poder paga con su vida. Su discurso del 6 de marzo de 1994 sigue resonando. Las palabras, "Yo veo un México con hambre y con sed de justicia", se han convertido en un lema que políticos de todos los partidos han utilizado. Su hijo, Luis Donaldo Colosio Riojas, siguió sus pasos en la política. En 2021, fue elegido alcalde de Monterrey por el partido Movimiento Ciudadano. Ha pedido públicamente el indulto para Mario Aburto. Mario Aburto lleva más de 30 años en prisión, ha dicho. Es hora de cerrar este capítulo para permitir la sanación social y familiar. Es una posición controvertida. El hijo del asesinado pidiendo clemencia para el asesino. Pero refleja quizás la fatiga de una familia que ha vivido décadas bajo la sombra del misterio. A más de 30 años del magnicidio, las preguntas fundamentales siguen sin respuesta. ¿Mario Aburto actuó solo o hubo más tiradores? ¿Quién ordenó el asesinato si es que alguien lo ordenó? ¿Por qué la seguridad de Colosio falló tan estrepitosamente? ¿Por qué las investigaciones fueron tan deficientes? ¿Por qué Jorge Antonio Sánchez Ortega fue liberado en 1994 si tenía sangre de Colosio y pruebas de haber disparado? ¿Qué papel jugó Genaro García Luna, hoy preso por narcotráfico? ¿Por qué 4 fiscales diferentes llegaron a la misma conclusión del asesino solitario? A pesar de las evidencias que sugerían lo contrario, México merece respuestas. La familia de Colosio merece respuestas. La historia merece respuestas. O quizás la detención de 2025 abra finalmente la puerta a la verdad. O quizás sea simplemente otro capítulo más en una historia de encubrimientos. Luis Donaldo Colosio Murrieta fue muchas cosas. Un estudiante brillante, un esposo devoto, un padre amoroso, un político ambicioso, un reformador frustrado. Pero sobre todo, fue un hombre que creyó que México podía cambiar, que el sistema podía reformarse desde adentro, que las palabras y las ideas tenían poder para transformar la realidad. Yo veo un México convencido de que esta es la hora de las respuestas, dijo aquel 6 de marzo. Un México que exige soluciones. 17 días después, una bala silenció esa voz, pero las preguntas que planteó siguen vigentes. El México con hambre y sed de justicia que él describió sigue existiendo. Las respuestas que prometió dar nunca llegaron. Su muerte no fue solo la pérdida de un político, fue la pérdida de una posibilidad. La pregunta eterna de ¿qué hubiera pasado si? Y mientras esa pregunta no tenga respuesta, mientras no sepamos quién realmente ordenó su muerte, el fantasma de Colosio seguirá rondando la política mexicana. Porque en México, algunos secretos se llevan a la tumba, y otros se entierran con balas. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco de corazón. La historia de Colosio es una de las más importantes de México moderno, y merece ser conocida. Si quieres que sigamos investigando casos como este, déjame un comentario diciéndome qué otro personaje te gustaría conocer. Dale like al video si te gustó, suscríbete si aún no lo has hecho.
y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Porque la historia de México es nuestra historia. Y conocerla es la única forma de evitar que se repita. Nos vemos en el próximo video.